este mundo, este universo, tal como nosotros lo comprendemos, pues realmente no es todo lo que existe en el universo. Realmente nosotros percibimos el mundo en una sección muy limitada, muy pequeñita. Realmente se puede decir que la parte que nosotros vemos de este universo, pues es la última fracción, el último segmento de eso que es el universo, de esa forma como fue constituido la creación o el cosmos. Es importante entender que cuando nosotros abrimos nuestra mente y comprendemos que este universo fue forjado en base a una estructura energética que obviamente se fue desdoblando, que se fue de alguna forma proyectando desde las regiones superiores hasta nuestro mundo físico, y esto pues bueno, formó una especie de eh, universo multidimensional en el cual lamentablemente nosotros hoy en día como seres humanos hemos perdido la capacidad de captar, de percibir, y lamentablemente pues percibimos nuestro mundo a través de nuestros cinco sentidos que nos limitan, ya que pues únicamente percibimos el mundo desde la forma tridimensional. Dicho esto, pues vamos a ampliar un poquito más a qué nos referimos cuando hablamos de la cuarta coordenada. Primeramente, pues bueno, hay que entender que este mundo material de las tres dimensiones, del cual pues nos hablan grandes sabios ya desde el año 330 al 270, que estuvo presente este sabio matemático griego llamado Euclides, que fijó precisamente uno de sus textos, precisamente hablando sobre lo que es la parte estructural de las matemáticas. Nos habló precisamente sobre pues estos elementos que conocemos, se estudió de la perspectiva científica, el hecho de que pues bueno, nuestro universo está compuesto, este que percibimos me refiero, a través de tres dimensiones, pues se percibe el largo, el ancho y el alto. Sí, sin embargo, obviamente, pues la ciencia hoy en día afortunadamente también ha ido avanzando y se da cuenta, ¿no?, de que realmente existen otras dimensiones. Ya esto no es algo únicamente que lo avalen los teólogos, que lo avalen los metafísicos, que lo avalen aquellos que han tenido incluso experiencias de tipo extrasensorial, sino que incluso la misma ciencia ya hoy en día se está acercando poderosamente a estos universos desconocidos. Y más cuando obviamente también tenemos fenómenos de la propia naturaleza que pues indican que hay otras regiones, definitivamente, que hay otras situaciones que vale la pena comprender y entender. Y no solamente comprenderlas desde una perspectiva teórica, sino ante todo poder percibir ese universo desde una perspectiva práctica para poder nosotros asimilar el mundo en toda su extensión e inclusive también podemos decir para poder avanzar en ese camino interior. Aquellas personas que se cierran a lo que es el universo interior, a lo que es la constitución del cosmos y de la naturaleza, pues siempre van a estar ciegos. Son los ciegos de los cuales nos habla el Maestro Jesús, que no solamente pues no perciben ellos el camino, sino lo que es peor, ¿no? Dejan o no dejan, mejor dicho, que otros perciban el camino, que perciban la realidad, que perciban el conocimiento o que lo reciban inclusive, ¿no? El Maestro Jesús hace referencia a ellos como los ciegos, ¿no? Que incapaces de ver, pues no solamente no ven el camino, sino que además pues le niegan a otros el camino que lleva hacia la luz, hacia la liberación final. Por eso que incluso la palabra del Evangelio dice guías ciegos, que guían ciegos hacia dónde, hacia el abismo, ¿no? Hacia el abismo de la perdición. Bueno, dicho esto, pues hay fenómenos que se han venido suscitando en la historia del mundo y que han quedado registrados de alguna manera, de alguna forma, en estas crónicas, en estos libros de misterios, y realmente, este, eh, un segundito, espérame. Bueno, realmente pues todos estos milagros o fenómenos o eventos que ocurren en la naturaleza, pues para mucha gente siguen siendo enigmas, siguen siendo misterios. Hay hoy en día una cantidad de personas que han tenido experiencias de diversa índole dentro de este terreno, de lo desconocido, y pues les causa extrañeza, quieren encontrar respuestas,
y a veces no entienden. Hay personas que incluso piensan que se están volviendo locas, que están perdiendo la razón, que están teniendo algún problema de alguna enfermedad mental, pero realmente esto no es así. Vamos a ir descubriendo que muchos de estos fenómenos que son conocidos como fenómenos paranormales, pues realmente se suscitan dentro de regiones o dimensiones paralelas o que de alguna forma se compaginan con nuestro mundo, y hay situaciones en donde, o una de dos, hay ciertas interacciones, podríamos llamar físico-químicas, electromagnéticas, etcétera, y nos hacen percibir estas realidades de los mundos superiores, o también hay personas que son mucho más perceptivas a nivel sensorial o extrasensorial y captan fenómenos que están más allá de la comprensión de las personas. Vamos a citar algunos de estos fenómenos porque es importante que los comprendamos. Uno de ellos es el famoso... dame un segundito. Bien, el famoso Triángulo de las Bermudas. Que pues esto fue, francamente, mucha gente ha quedado realmente impactada por todos los diversos relatos que hay ahí, desaparición de buques, de barcos, submarinos, aviones, personas, etcétera. ¿Realmente esto será cierto? ¿Ocurrirá? Hay personas que se han dado teorías, los químicos, los físicos, los científicos en general, para ser más específicos, pues han diseñado una serie de teorías, ¿no? Que si de repente son ondas de choque, que si de repente son alteraciones en el campo magnético de la Tierra, que si de repente hay una especie de vórtice que hace que se sumerjan los barcos, los navíos en estas coordenadas geográficas del mundo, que como aquí aparece, pues se encuentran ubicadas entre la Florida, las Bermudas, las Islas Bermudas, y lo que sería en este caso Puerto Rico. Es una zona bastante extensa, ahí pues se encuentran las Bahamas, pero justamente los científicos que abordan todo este tema, hasta cierto punto no se equivocan. Ciertamente hay anomalías químicas, físicas, electromagnéticas, etcétera, y en determinadas condiciones podríamos decir que se apertura un boquete interdimensional y estos navíos, estas personas, pues han penetrado en otra dimensión de la naturaleza y del espacio y pues continúan con vida, ¿no? Inclusive se dice que en esas regiones hay presencias humanas con cuerpos de carne y hueso, inclusive, no estamos hablando de todavía ni siquiera de energías sutiles ni de cuerpos electromagnéticos o superiores, sino sencillamente estamos hablando de una interconexión entre el mundo físico y esto que podríamos llamar la cuarta dimensión, el mundo etérico, concretamente, mundo etérico. Según algunos relatos, pues no es el único triángulo o no es la única puerta dimensional, pues para que vamos acotando los términos y conceptos de una forma más exacta y matemática. Realmente estas puertas dimensionales existen no solamente en la mar o en los océanos. Recordemos que también existe el Triángulo del Diablo, ubicado frente a las costas de Japón, sino que también existen justamente tierras o lugares en el planeta Tierra, sobre la superficie de la Tierra me refiero, en donde también existen estos boquetes o estos puentes o estas puertas dimensionales, y de ello incluso pues tenemos referencias, ¿no? En las antiguas culturas. Recordemos, por ejemplo, también en Egipto, que se hace referencia a estas puertas dimensionales. También podemos recordar Tiahuanacu, donde se encuentra la Puerta del Sol, también se afirma que en algún momento dado es una puerta también dimensional. También podemos recordar zonas específicas como la zona del silencio, el Valle de la Muerte en Estados Unidos, la zona del silencio aquí en México, una zona desértica donde ocurren también fenómenos misteriosos muy interesantes que tienen que ver precisamente con esta interacción entre dos regiones dimensionales. Esto de los boquetes o puertas dimensionales es una tremenda realidad. Ha habido personas que, inclusive, ha habido películas, ¿no? Que de alguna forma, digamos, fantasiosa, entre comillas, describen cómo hay personas que de repente penetraron en estas regiones
se perdieron y entraron a un universo paralelo donde pues de repente tuvieron la continuidad de su existencia, viviendo pues obviamente en un escenario muy diferente, ¿no? Islas maravillosas, islas paradisíacas, lugares que incluso hoy en día existen en esa región que resguardan incluso fauna y flora hoy en día extinta, en donde pues inclusive pues muchas de estas criaturas que pues obviamente hemos conocido a través de la paleontología, por ejemplo, los llamados dinosaurios, las diversas especies, la megafauna de la época cuaternaria, como los mamuts, los diptodontes, estos rinocerontes gigantes, etcétera, pues se dice que incluso ahí siguen perviviendo y perduran estas especies animales y vegetales de grandes dimensiones en dichas regiones. Esto pues para muchas personas les puede parecer como cuento de fábula, como una cuestión de ciencia ficción, y pues es que mucho de eso que hemos escuchado, que hemos estudiado, que hemos leído, que forma parte de la ciencia ficción, pues a veces muchas ocasiones es una proyección de lo que realmente ocurre en esas regiones superiores y concretamente en esta región de la cuarta dimensión, ¿sí? O la cuarta coordenada de la naturaleza. También podríamos citar dentro de este contexto apariciones y desapariciones de las llamadas entidades fantasmales, los llamados fantasmas, que incluso pues a muchas personas les dan miedo, pero que tenemos que dilucidar qué es esto que llamamos el fantasma, ¿no? Pues bueno, los fantasmas no es otra cosa más que la energía remanente de aquellos que en un momento determinado ya nos dejaron, es decir, que ya abandonaron el mundo físico a través de la muerte. Entonces, obviamente, aquellos aspectos energéticos que obviamente perduran en otras dimensiones, a veces hacen conexión con el mundo físico y se llegan a percibir incluso a estas personas, ¿no? O a estas entidades, ¿no? También es importante decir que dentro de esto del mundo de apariciones y desapariciones, pues no solamente está la personalidad del muerto, no solamente está el ego del muerto o la parte etérica del muerto, sino que inclusive también hay otro tipo de entidades, podríamos llamar oscuras, tenebrosas, que incluso pues ya han sido ya catalogadas y estudiadas por la parapsicología como las llamadas los hombres sombra. Esto pues incluso a mucha gente le causa impacto porque pues realmente son entidades que perturban la paz de muchas personas a nivel mundial y más en estos momentos, ¿no? En donde cada vez la espiritualidad se ha ido perdiendo, la luz divina se ha ido diluyendo y muchas personas pues están entregadas al camino del mal. Entonces, claro, cuando estamos en un proceso como el que estamos viviendo, el fin de una era, el fin de un tiempo, pues ¿qué ocurre? Que este tipo de situaciones también se exacerban, es decir, se proliferan, se multiplican, tanto las experiencias en la luz como las experiencias en las sombras, ¿no? Es decir, el aspecto de la luz y de las tinieblas. Es claro que también tenemos que mencionar este fenómeno de las naves conocidas como objeto volador no identificado, naves extraterrestres, tecnologías de seres humanos que desde otros planetas, desde otras galaxias inclusive, nos están visitando. ¿Y por qué lo citamos esto en este apartado de este tema de la cuarta dimensión? Porque son humanidades que han logrado avanzar tecnológicamente y gracias a ese avance tecnológico, prácticamente sus naves son impulsadas a través del espacio hiperdimensional, con lo cual obviamente esta probabilidad de viajar más allá de la velocidad de la luz se vuelve algo tremendo, ¿no? Se vuelve algo real. Se ha planteado este escenario de cómo poder lograr el viaje espacial, el viaje a otras galaxias. Hoy por hoy, con la tecnología que tenemos en el planeta Tierra, resultaría algo más que imposible. Apenas estamos acercándonos a Marte, con la intención de lograr la colonización de Marte, pero realmente nuestra tecnología todavía se puede decir que es demasiado primitiva. Así que bueno, este también es un apartado importante que tenemos que tomar en cuenta, ya que esta tecnología de estos hermanos mayores o extraterrestres, como ustedes les quieran llamar, humanidades que lograron y alcanzaron un grado de perfección, no solamente en la técnica o la ciencia o la tecnología, sino incluso también en la parte espiritual. Incluso yo puedo atreverme a decir que antes de haber logrado el desarrollo científico, la evolución tecnológica,
estas especies humanas de otros mundos, pues alcanzaron previamente un desarrollo espiritual. No estaría de más decir que pues prácticamente podríamos decir que son ángeles o dioses con cuerpos físicos, que además poseen tecnología asombrosa con la cual pues pueden viajar a velocidades más allá de nuestra comprensión. Viajar de dimensión en dimensión para llegar, por ejemplo, de una galaxia a otra en cuestión de instantes, ¿no? Esto pues ya incluso también forma parte un poquito de lo que es la famosa ciencia ficción. Lo hemos visto en estas series y películas que se pusieron en un momento de moda, como la famosa película de la Guerra de las Galaxias, estas películas del Star Trek, en fin, ¿no? Se plantean los viajes dimensionales con la tecnología, ¿no? Y es posible, ¿no? Es posible todo esto que estamos citando. Bueno, dentro de todo este campo también mencionar, decir, hablar, por ejemplo, del caso de las levitaciones, que no es otra cosa más que violar la ley de la gravedad y poner un cuerpo físico en un estado de suspensión, ¿sí? Gravitacional, en donde pues precisamente ese cuerpo ya no está interactuando con nuestro mundo físico, donde una de las leyes que rige nuestro mundo tridimensional ciertamente es la ley de la gravedad. Aquí vemos precisamente en esta imagen, ¿no? Pues bueno, yo me imagino que esto no es, no sé si sea real la imagen. Me parece dentro de un contexto un poquito mundano, ¿no? Que tengamos de fondo incluso una televisión, pero bueno, esto es una propiedad que han alcanzado personas que han adiestrado su cuerpo físico para penetrar en esta región de la cuarta dimensión y que concretamente esto se le conoce como ciencia ginas. Realmente la sabiduría universal a través del gnosticismo hoy por hoy enseña prácticas para poder penetrar consciente e inteligentemente en dichas regiones y llevarse el cuerpo físico a otra región, a otro país, a otra latitud, pues es posible gracias a estas levitaciones místicas, ¿no? Hay que recordar que en esto de las levitaciones místicas hay toda una anécdota, ¿no? De seres, tanto de Oriente como de Occidente, que lograron mediante esa sublimación espiritual o ese desarrollo del chakra del corazón tranquilo, el chakra anahat, lograron precisamente el desarrollo de esa cualidad de penetrar en esa región de la luz de la cuarta dimensión. Vale la pena mencionar, por ejemplo, el caso de Tomás de Cupertino, ¿sí? Este místico, ¿sí? Que precisamente en estado de arrobamiento místico flotaba por los aires, perdón. O el caso también de Francisco de Asís, de Clara de Asís, que también en su contraparte espiritual, en su contraparte mística, cuando, por ejemplo, se le iba a entregar la Santa Unción, pues este santo flotaba por los aires. Cuando iban sus discípulos de Francisco de Asís a llevarle sus alimentos, lo encontraban suspendido en el aire, flotando por encima de los árboles. En ese tiempo, obviamente, pues se reconocía este fenómeno de la levitación en estos místicos, que no fue solamente uno, fueron realmente muchísimos los que lograron el dominio de esta habilidad, que más que hacerla como de, digamos, aspecto circense, llamar la atención de otros, pues realmente era porque quedaban tan arrobados por el amor divino que prácticamente hasta era un acto involuntario, no lo provocaban de manera consciente, a veces, muchas veces era digamos, un resultado de un proceso de meditación, de éxtasis divino, a través de la oración, a través de la mística, pues estos seres eran definitivamente su cuerpo se volvía tan sutil como el alma y terminaban pues incorporándose en esa cuarta dimensión. También hay que recordar, por ejemplo, todos los discípulos del Buda, quienes se dicen, perdón, que atravesaban una pared de lado a lado. Y el caso pues más triste de los discípulos del Buda, pues era su discípulo más amado, Ananda, quien precisamente dice la referencia que a pesar de que era el más desarrollado de todos, pues siempre fracasaba en esta prueba de traspasar una roca y pues terminaba prácticamente con una fractura continua en la cara, en el rostro, en la nariz.
Bueno, dicen que tanto insistió, en alguna ocasión ya tenía prácticamente el rostro todo ensangrentado, de tanto golpe que se daba el pobrecito de Ananda al querer atravesar una roca de lado a lado, mediante este fenómeno de la ciencia Ginas, hasta que un día, bueno, lo logró, lo alcanzó, ¿no? Después de tantos intentos. Obviamente, pues hay muchos relatos también en el Oriente, como el del sabio Milarepa, quien también, obviamente, pues era un místico que había alcanzado estos grados de arrobamiento místico y de saber penetrar, ¿no?, conscientemente en esa región de la luz de la cuarta dimensión. Así como también hay estas leyendas o estos relatos, más que ser leyendas, son relatos reales, pues también tenemos ese tipo de relatos desde la parte oscura, los jinas negros, las llamadas brujas, los llamados zánganos, que pues también ciertamente no son parte de la fantasía del medioevo. Realmente existieron estas personas que desde la magia negra, desde la ciencia oscura, pues también lograron desarrollar esta habilidad de penetrar en estas regiones de la naturaleza. Pero hay que recordar que si existen regiones de luz, pues también existen regiones de sombra. Toda región de luz tiene su contraparte en la oscuridad, en las tinieblas. De tal manera que no todo lo que brilla es oro. En el caso de las ginas negros, pues tenemos, por ejemplo, técnicas tenebrosas en donde las brujas, estas que nosotros llamamos brujas, no es que andan en una escobita volando por el cielo, sino que realmente estas personas saben mutar incluso su cuerpo en otro tipo de criaturas, porque déjenme decirles que en esa región de la cuarta dimensión se logra la ciencia de las transmutaciones de la forma, el cambio de forma, para que me entiendan más fácilmente, lo que se conoce dentro del chamanismo como precisamente estas criaturas, ¿no?, que pues a veces se eligen. Los magos negros, por ejemplo, eligen criaturas animales, como pueden ser gallos, como pueden ser guajolotes o pavos, como pueden ser cuervos, como pueden ser perros negros, coyotes, lobos, pueden ser, por ejemplo, también pueden adquirir, ¿no?, esta forma del oso, en fin, ¿no? Todo esto, estas metamorfosis las conocieron o las practicaban incluso las antiguas, digamos, comunidades originarias de América, ¿no? Desde el norte de América hasta Sudamérica, esta ciencia era enteramente conocida. Pues esta práctica se hizo incluso presente hasta nuestros días y pues bueno, de esto pues incluso se ha mencionado mucho en diversos textos de literatura, por ejemplo, todos estos relatos de Carlos Castaneda, sus diversos libros, nos asegura como este cambio, transformación, esta metamorfosis de hombres en animales, en pájaros, en mamíferos, etcétera, era posible, ¿no? Incluso el relato de los códices de Anáhuac también hace un paralelo con este aspecto, ¿no?, de las metamorfosis. Se hace referencia como estos guerreros, estos sacerdotes guerreros de Anáhuac, podían transformar su cuerpo y convertirse en tigres, por ejemplo, ¿no?, convertirse en águilas. Y esto, pues bueno, para mucha gente le parecerá absurdo, esta práctica del nahualismo, como se le conoce, el nahualismo, la transformación de un cuerpo humano en una criatura de la naturaleza, es posible gracias a esta cuarta dimensión. Entonces esto, pues bueno, tanto de lo nahualismo negro como el nahualismo blanco, es una terrible realidad. Acá mismo en México hay pueblos autóctonos indígenas que incluso viven aún un día en la sierra, muy alejados de las comunidades civilizadas, de las grandes ciudades, de las grandes urbes, y siguen practicando toda esta ciencia. Acá, sin ir muy lejos, aquí mismo en México, en Veracruz, hay un poblado que se llama Catemaco, donde pues es muy famoso este tipo de nahualismo, ¿no? El nahualismo negro, por supuesto, porque ahí hay mucho brujo, ¿no? Mago negro en general, ¿no? Bueno, pues esto se ha logrado, ¿no? Incluso, pues se hace mención, algunos estudiosos de este tipo de fenómenos, hacen mención de que inclusive,
pues muchos de estos llamados ilusionistas, que hoy en día pues incluso pues son famosos dentro de el escenario de Hollywood, que pues incluso han pisado pues la pantalla, ¿no? De la televisión, se han vuelto famosos, pues que normalmente los llamamos como magos o ilusionistas, pues hace referencia a que algunos de ellos tienen esa capacidad realmente pues no solamente engañar a la gente a través de un ilusionismo óptico, sino que realmente tienen capacidades que han logrado desarrollar, perdón, y muchos de sus trucos pues realmente los ejecutan pues aprovechándose de esta otra dimensión, ¿no? Entonces puede decir que hay propósitos superiores y también se puede decir que hay aspectos inferiores de quienes utilizan el conocimiento con otros fines. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el karma es el karma y para aquellos que utilizan este tipo de poderes o habilidades supranormales, pues realmente están violando leyes sutiles, ¿no? De la divinidad. Esto quiere decir que realmente esto no se puede practicar como quien quiere llamar la atención para que lo graben, lo filmen y se haga famoso y saque dinero, ¿no? Ese no es el propósito. Recordemos aquellas hazañas, ¿no? Que precisamente grandes seres iluminados realizaron, como por ejemplo el caso del Maestro Jesús, que es el Cristo, quien estando precisamente en ese mar famoso, el mar de Galilea, cuando llama a su discípulo Pedro, que precisamente pues estaban en una barca, y se acerca caminando por las aguas de este mar de Galilea, el Maestro Jesús, ¿no? Entonces le dice a Pedro, ven hacia mí, y Pedro pues empieza a caminar por encima de las aguas, pero claro, como su fe no era fuerte, como su poder de confianza interior no estaba bien cimentado porque estaba apenas empezando con su desarrollo interior, pues tuvo miedo, ¿sí? Tuvo miedo y se empezó a hundir. Entonces ahí es donde esta cita del Maestro Jesús le hace referencia de la poca fe que tenía, ¿no? Muchos de los procedimientos teúrgicos o de alta magia que realizó el Maestro Jesús, o milagros, como le llama la gente, pues realmente se desarrollaron gracias a la presencia de esta cuarta dimensión. Recordemos, por ejemplo, la famosa multiplicación de los panes y de los peces. ¿Cómo hubiera sido esto posible? Que apenas con un par de pececillos, un par de panes, se hubiera podido alimentar a una multitud de más de 5,000 personas y que además hubiesen quedado panes y peces. Pues esto no sería lógico desde la perspectiva tridimensional. Esto solamente lo podríamos explicar a través de la cuarta dimensión. Bueno, acá también tenemos casos de ciudades mayas que pasaron a la cuarta dimensión con todos sus habitantes. Comentábamos la otra ocasión, ¿no? Precisamente Sofi preguntaba, creo que sí fue Sofi o Mary, no me acuerdo quién preguntó, sobre qué pasaba, por ejemplo, con estas ciudades que cuando llegaron los españoles estaban vacías, prácticamente abandonadas, hace ya muchos años atrás en el tiempo, donde incluso los pobladores alrededor de estas ciudades místicas, pues solamente recordaban relatos fabulosos, ¿no? De cómo estas humanidades habían desaparecido en el misterio de una noche, en el misterio de un día. Y es que resulta que estas civilizaciones, sobre todo los mayas, los aztecas, la gente de Anáhuac en concreto, toltecas, mixtecos, zapotecos, en algunos casos pues se fueron exaltando espiritualmente toda la población civil de aquellas ciudades mágicas, de aquellas ciudades sagradas, y se dice que muchos de ellos desaparecieron junto con sus ciudades. Algunas quedaron totalmente desocupadas, vacías, y algunas incluso desaparecieron. Hay muchos relatos de ciudades, como este famoso relato del Dorado, ¿no? Que fue obviamente motivo de la terrible ambición de los conquistadores españoles que buscaban esta famosa ciudad del Dorado. La buscaron por Sudamérica, la buscaron acá mismo en México, la buscaron en Centroamérica, y claro que obviamente la ambición era tan desmedida que pues no dudaban en profanar lugares sagrados, como estas ciudades que estamos viendo aquí en la pantalla, ¿no? Muchas de estas ciudades que ya estaban abandonadas, pues ciertamente seguían siendo centros iniciáticos, ¿no? En los mundos superiores.
aún seguían perviviendo sacerdotes en otras dimensiones, mientras que la parte física incluso ya estaba en ruinas. En la parte etérica, en la cuarta dimensión, dichas ciudades brillaban con todo su esplendor. Incluso algunas de esas ciudades, como ya lo mencioné, recubiertas de oro puro, ¿no? Sus estructuras piramidales, sus teocalis, como ya lo hemos citado en la conferencia previa. Entonces, bueno, no nos extrañe que, por ejemplo, relatos como los que hace Mario Rosso de Luna, ¿sí? En sus diversos textos, en sus diversas bibliografías, pues son asombrosos, ¿no? Como este relato de Sevilla a Yucatán, se llama ese libro, de Sevilla a Yucatán, donde narra pues una cantidad de ese tipo de situaciones, de ciudades perdidas, que están justamente en otra dimensión, islas, inclusive, ¿no? Templos maravillosos de sabiduría, ¿no? Como el caso del templo Chapultepec, como el caso también del templo que se encuentra ubicado justamente en Colombia, allá por la Sierra Nevada de Santa Marta. Existe un templo en estado de Ginas, es decir, en la cuarta dimensión, donde inclusive siguen operando los maestros de sabiduría, donde siguen realizando sus rituales sagrados, sus operaciones mágicas trascendentales. En fin, esto, vuelvo a repetir, para mucha gente le parece algo pues como de ciencia ficción, como relato de cuento de niños, pero en realidad de verdad podemos decir que todo esto es una terrible realidad del alma, ¿no? Y del espíritu. Son realidades metafísicas. Bueno, no hace muchos años atrás, concretamente en la época colonial precisamente, se hacía referencia a esta isla de la Non Trabada, una isla que inclusive estaba registrada en algunas cartografías de la época y que según el relato de los marinos aparecía y desaparecía. Y ciertamente también mencionar que durante mucho tiempo, en esa edad de los viajes a través del Océano Atlántico, se mencionó muchísimo también la aparición de las llamadas sirenas, estas criaturas, digamos, híbridas, mezcla de, ¿cómo se llama?, de pez con ser humano, estas criaturas podríamos llamar de tipo anfibias, que realmente existen, ¿no? Y que pues la literatura tradicional les llama como sirenas, ¿no? Tritones, en el caso de estas especies de orden masculino. Uno dice, bueno, realmente existirán estas criaturas que nos han citado los textos mitológicos. Realmente esto existió en algún momento dado de la historia de la humanidad. Y aquí pues tenemos que aseverar que efectivamente existieron y existen, porque además no es como que ya desaparecieron. Hay incluso ya material fílmico sumamente interesante que pues ha podido dar testimonio de esta raza humana que habita en el fondo del océano, concretamente en el océano Atlántico. Haciendo referencia y recordando un poquito estos relatos, por ejemplo, en relación a estas islas misteriosas que aparecen y desaparecen, que inclusive conforme el escepticismo de la humanidad fue avanzando, pues este tipo de experiencias también se fueron recortando, cada vez eran menos intensas, ¿no? Estas experiencias de tipo metafísico. Otra anécdota que ocurrió, que también fue muy interesante en plena época de la Revolución Mexicana, más o menos por allá del año de 1910, fue la aparición en pleno zócalo de la ciudad capitalina. El zócalo pues es una plancha de piedra, donde pues hacen los desfiles, hacen los eventos, digamos, civiles, las fechas conmemorativas, pues es una explanada muy amplia, donde se encuentra precisamente el Palacio de Gobierno y al frente también se encuentra lo que es este, la Catedral de México, ¿no? La catedral donde antiguamente se encontraba la imagen de la Virgen de Guadalupe. Actualmente pues esa imagen se encuentra en la, ¿cómo se llama?, en la Basílica de Guadalupe. Así recibió su nombre precisamente porque ahí se encuentra ahora la imagen de la guadalupana. Pero bueno, esta iglesia que comento
esta catedral. Está al frente, pues tiene todo lo que es una explanada, y ahí, justamente en esta época que les menciono, que les cito, pues aparece este soldado filipino. Entonces, bueno, ¿qué tiene que hacer un filipino en esa época, en pleno centro? Y además, pues el pobre soldado estaba todo perdido. Las autoridades lo apresaron, ¿sí? Este, no se supo más del caso, no sé en qué terminó esa situación, pero lo cierto fue que pues esta persona ingresó en un portal dimensional, y ese portal dimensional lo ubicó o lo reubicó en otro punto geográfico del planeta, ¿sí? Esto pues es muy terrible, ¿no? Porque pues imagínate que estás en un punto del planeta y de repente apareces en otro diferente, pues es como para volverse francamente loco, ¿no? Y además de que asombra pues a las personas, a las multitudes. Y este pues no es el único caso, ¿no? También han ocurrido ese tipo de casos. Se afirma, por ejemplo, el caso de una persona que aparentemente vino del futuro y que de repente pues también desapareció, ¿no? Un personaje que incluso fue detenido por las autoridades norteamericanas, dado que pues este señor pues de repente empezaba a ganar de forma consecutiva, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Los famosos, estos pronósticos deportivos, ¿no? Que pues sabemos que si latinas, ¿no? A cómo está, por ejemplo, los marcadores en un partido de fútbol, en un partido de béisbol, en un partido de fútbol americano, pues ganas unas altísimas recompensas, ¿no? Y así pues le pasó a esta persona que afirmaba que pues él tenía estos pronósticos del futuro, y que bueno, sencillamente vino al pasado, aprovechó ese conocimiento que él tenía y pues se volvió millonario. Y de repente desapareció, no se supo más de él. Son casos misteriosos, ¿no? Definitivamente. Dentro del terreno, perdón, del mediunismo, pues resultan pues seres o personajes que pues fueron definitivamente muy singulares, que se le hicieron todo tipo de pruebas para probar pues que realmente pues sus prodigios que realizaban eran reales, que no eran trucos, que obviamente sí hubo trucos, ¿no? En aquel tiempo, el espiritismo se hizo muy de moda. Estamos hablando más o menos del 1800 al 1900. Este espiritismo pues cobró mucho auge, y pues eran muy famosas las famosas sesiones espíritas, ¿no? En donde pues se usaba mucho las mesas, se usaban, por ejemplo, el contacto con estos seres del más allá, personalidades de muertos, etcétera. Y bueno, uno de esos casos fue el de Eusapia Paladino. Esta mujer era una medium que usaba su cuerpo físico y su cuerpo vital, es decir, la parte energética, la parte bioelectromagnética, también llamada como cuerpo vital, cuerpo bioplástico, etcétera. Y ella, pues, proyectando esta energía, proyectando su cuerpo vital, le daba alimento a entidades o fantasmas que de repente, pues, aparecían, ¿no? En el mundo físico. Y pues fue tanto así que en ese tiempo apareció mediante este ectoplasma, ¿no? Este campo energético, bioenergético de Usape Paladino, pues le dio alimentación, le dio vida a la persona de una difunta cuyo nombre era Katy King. A este espectro, ya pues de alguna forma materializado físicamente mediante esta energía, digamos de tipo bioelectromagnética, pues los científicos le hicieron estudios. Se dice que inclusive este fantasma dejó un bucle de su cabello y se le hicieron todo tipo de pruebas. Los científicos de aquel entonces tuvieron la oportunidad de tomarle la presión, medirle las palpitaciones del corazón, pues tocarle inclusive, porque pues muchas personas piensan que un fantasma pues pues sí, está diseñado ya con otro tipo de materia energética o de energía, en este caso, para que podamos entender y diferenciar la materia de la energía, pero en muchas ocasiones estas entidades pueden incluso hacerse tangibles, ¿no? Recordemos que incluso también esto lo llegó a usar el Maestro Jesús, este don, ¿no? Que también se conoce como don de la ubicuidad, en donde una persona, un maestro concretamente que tiene esta capacidad, este poder, puede
proyectar simultáneamente su energía a varios lugares y esta energía incluso condensarse de tal manera que se vuelve materia física. Entonces, pues, de repente podemos ver una persona o un maestro de esta naturaleza, de este poder, de esta sabiduría, pues dando o dictando conferencias o está presenciando diversas actividades en diversos puntos geográficos del planeta, ¿no? Y como si lo estuviéramos viendo y tocando, como si fuera una persona realmente de carne y hueso. Más, sin embargo, son fenómenos que se dan dentro de esta misma dimensión. Bueno, también se menciona este famoso experimento que ocurre, que acontece durante la Segunda Guerra Mundial. Y realmente, pues la intención de los norteamericanos, porque fue un experimento que se dio en Norteamérica, tenía otro propósito. De esto hay incluso una película. Está muy interesante la película. Se supone que es un relato de la vida real. ¿En qué consistió este experimento? Bueno, pues realmente fue un accidente, ¿sí? Se dice que pues realmente lo que querían este, los norteamericanos pues era encontrar como un sistema para poder viajar mucho más rápido. Y lo que hicieron fue que penetraron en esa dimensión con este buque, perdón, y este buque pues de repente en este accidente que ocurrió, incluso mucha gente pereció porque eh, háganle cuenta que desapareció y volvió a aparecer en cuestión de segundos. Sin embargo, para la tripulación de ese navío, pues fue una experiencia traumática porque inclusive muchos de esos tripulantes pues quedaron de alguna forma fundidos en la estructura metálica del buque. Entonces fue un experimento que realmente fracasó, pero que permitió o abrió el sentido de la investigación científica, sobre todo en Estados Unidos y también en la ex Unión Soviética, pues para meterse dentro de este campo de la metafísica, ¿no? Lograr los viajes dimensionales, etcétera. Bueno, también es importante mencionar personalidades realmente dentro del mundo eh, de los grandes iniciados, y tal fue el caso del conde Cagliostro. El conde Cagliostro se dice que era un maestro ya totalmente resurrecto, así como el conde de Saint Germain, que también pues, se dice que era un maestro alquimista, pues de esas épocas de la Revolución Francesa, de la época de los Luises, ¿no? de Luis XIV, Luis XV, Luis XVI. Por ahí estuvieron presentes estos personajes en aquellas épocas. El conde Cagliostro en particular, pues fue un maestro de misterios que se refugió dentro de la nobleza, ¿no? De la aristocracia europea. Digo que se refugió porque para un maestro es posible todo esto, ¿no? Y sobre todo un maestro ya despierto, con las capacidades del alma y del ser totalmente activas. Y se dice que Cagliostro tenía una gran capacidad de penetrar en esa cuarta dimensión y traer objetos de dicha región, ¿no? Incluso se dice que aparecía muertos con los cuales podía conversar y sacarles, obviamente, su conocimiento, ¿no? Hacerles preguntas específicas. Se narra que en alguna ocasión una familia humilde, pues le dio cobijo a Cagliostro en su hogar, lo invitaron pues a cenar, y Cagliostro en agradecimiento sacó de la cuarta dimensión una vajilla de oro puro, ¿no? Pues imagínense, ¿no? Sacar de esa región, materializar objetos, pues no solamente es asombroso ahorita, ¿no? Sino para todos los tiempos sigue siendo algo, pues tremendo, ¿no? Imagínate que de repente, pues te sacan algo de la cuarta dimensión, pues eso lo hacía el conde Cagliostro, ¿no? Hay muchas anécdotas, ¿no? De este tipo. Y una anécdota que en particular yo les puedo comentar que me tocó vivir de forma directa. Digo, Dios me ha bendecido y lo digo sin ningún agrado de ufanarme ni sentirme superior o con propiedades o con poderes, ni mucho menos. Sencillamente, bueno, regalos que da la divinidad para uno poder tener testimonio. Bueno, pues entre ellos me tocó conocer una persona allá precisamente en Venezuela, en Maracaibo, que tenía la capacidad precisamente de trabajar con la cuarta dimensión. Una señora que inclusive pues utilizaba su poder para poder curar personas que tenían padecimientos que pues si no se hubiese sido a través de la cirugía, esas personas hubieran tenido padecimientos horripilantes, ¿no? Sufrimientos terribles. Y bueno, ese fue el caso incluso de un familiar por parte de mi esposa,
que padecía del problema este de los cálculos renales. Los cálculos renales sabemos que son dolorosísimos, que producen realmente prácticamente dolores de muerte a las personas que lo sufren y padecen. Y este tío de Karina, pues era una persona que prácticamente era una fábrica de cálculos, ¿no? Una fábrica de piedras en los riñones. Bueno, le tocaba nuevamente una cirugía después de muchas que le han hecho. Y bueno, fue precisamente pues con esta señora, que era muy conocida allá en Maracay y que era además familiar de la familia de mi esposa. Y la señora pues sencillamente tenía esta capacidad de curar o de operar, ¿no? Dentro de estas regiones. Y un día pues sencillamente sin abrirlo, sin usar ni el bisturí, ninguna técnica científica, sencillamente le sacó los cálculos biliares y el problema para esta persona se acabó. También esta persona tenía la habilidad de sacar unos perfumes de esa región y esos perfumes pues no solamente olían bonito, sino que además tenían la propiedad de quitarle el dolor a las personas. Entonces pues esta señora hacía ese tipo de operaciones, digamos, trascendentales en esa cuarta dimensión y aparte traía objetos, ¿no? De repente traía una flor, de repente traía un talismán, de repente traía una gema bonita, unos aceites olorosos, perfumes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues son algunas de las experiencias que podemos citar dentro de este mismo aspecto, la cuarta dimensión. Aquí tenemos un mapa, fíjense, es un mapa dimensional para que podamos entender cómo está compuesto, digamos, el universo. Aquí en la parte inferior aparece la región física, ¿sí? Obviamente si el mundo, si el universo, ¿sí? En general todo el universo, el mundo, tierra, tiene varias dimensiones, pues también nosotros estamos participando de esas dimensiones. De tal manera que en la región física, pues tenemos nuestro cuerpo físico. En la región vital tenemos lo que se llama en Oriente el Lingam Sarira, ¿sí? Lo que es la parte tetradimensional, la parte que corresponde a la cuarta dimensión, es el cuerpo bioplástico del cual dan cita los parapsicólogos rusos. También, obviamente, pues le podemos citar o nombrar como cuerpo bioelectromagnético, ya que esa es su característica principal. Y luego podemos apreciar otras dimensiones, como por ejemplo la dimensión astral, ¿sí? Donde también existe un cuerpo de naturaleza astral que hay que crear, ¿sí? El ser humano viene dotado con dos cuerpos, el cuerpo físico y el cuerpo vital. Cualquier ser humano en cualquier parte del planeta tiene estos dos cuerpos, uno de naturaleza física, tridimensional, y uno de naturaleza tetradimensional, que pertenece a la cuarta dimensión o energía vital, ¿vale? Pero más allá de estos dos cuerpos, físico y vital, es importante crear otros cuerpos para poder ser habitantes de otras dimensiones superiores del ser. En este caso, el cuerpo astral, quien tiene un cuerpo astral, pues se convierte en habitante de la región astral. Quien crea y fabrica un cuerpo mental, pues se vuelve habitante de la región mental. Quien tiene un cuerpo causal, pues se convierte en habitante de la región de las causas naturales. Quien obviamente pues logra encarnar su Budi, su alma espiritual, pues se vuelve un habitante de esta región, ¿no? La región del Budi, la región del Atman o Chesed, y por último, lo que llamamos las tres fuerzas de la naturaleza y de la creación, conformadas, constituidas por lo que es la energía del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí tenemos entonces concretamente lo que podríamos llamar las 10 dimensiones de la naturaleza, 3 en cada triángulo y el mundo físico. Entonces, 9 más 1 son 10 dimensiones. Ahora, ¿por qué en todos los pueblos, perdón, en todas las sabidurías, tanto de Oriente como de Occidente, nos hablan de 13 regiones? Porque ciertamente acá tenemos 10 regiones en concreto que pertenecen al mundo de la relatividad y 3 regiones que pertenecen al mundo de lo absoluto. Aquí tenemos el Ain, el Ain Sof y el Ain Sof Aur. En total, 13 cielos, de los cuales nos hablan los chinos, nos hablan los mayas, nos hablan los egipcios, nos hablan los incas, 13 regiones, 13 cielos, 13 regiones. Y esto también pues lo testiguan los sabios judíos que nos dejaron como legado la ciencia de la cábala. Y como parte de ese legado,
el conocimiento del árbol de la vida. Aquí está estructurado el árbol de la vida en este diagrama, en este dibujo geométrico maravilloso, en donde, bueno, apreciamos precisamente esto que acabo de mencionar. La región física, las tres regiones, etérica, astral, mental, las tres regiones causal, búdica y átmica, las tres regiones superiores, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y lo que ellos llaman como el mundo desconocido de Dat, lo que es la sefira de Dat, el conocimiento tántrico, que no es una región en sí, sino más bien es el conocimiento que nos permite integrarnos o unirnos a este árbol, a estas dimensiones. ¿Cómo podemos escalar de región en región hasta hacernos habitantes del universo, del cosmos? No solamente de la perspectiva tridimensional, sino de esa multidimensión en la cual nosotros deberíamos de participar. Un ángel, los dioses que citan las antiguas teogonías, pues no era otra cosa más que hombres que habían logrado encarnar su árbol de la vida. Dicho de otra forma, seres espirituales que habían logrado convertirse nuevamente en habitantes de las regiones de Dios, ¿no? De las regiones del cosmos, de eso que es la divinidad. Bueno, pues el sentido espacial se puede decir que es una facultad de la conciencia que nos permite percibir precisamente todo este universo de forma consciente, no de forma accidental, ¿no? Por ejemplo, hay personas que son perceptivas, pero como quiera que sea, no tienen control sobre esas percepciones, pues están viendo muertos, están viendo demonios, están viendo fragmentos de otras dimensiones, y estas personas terminan pues prácticamente volviéndose locos, ¿no? O los terminan catalogando como esquizofrénicos, paranoides, personas alucinadas, ¿no? Y terminan en un psiquiátrico, ¿no? Entonces aquí es importante que eso no es lo que buscamos. Nosotros buscamos un desarrollo consciente, un desarrollo, podríamos decir, de forma eh, controlada de todas estas facultades internas, porque no es lo mismo que yo vea de forma, digamos, sin ton ni son, cosas de las dimensiones superiores o de las dimensiones inferiores, y pues de repente me empiezo a trastornar mentalmente, que si de repente yo tengo un dominio y un control, y cuando quiero ver veo, y cuando no quiero ver o no me hace falta ver, pues no veo nada, ¿no? ¿Sí me entienden? Entonces, eso es el sentido espacial, esa capacidad de ir descubriendo todo lo que existe en las regiones superiores del cosmos y cómo percibimos, pues obviamente dependiendo la dimensión conscientiva en la cual nos encontremos, qué capacidad tenemos de percibir el mundo tal cual es. De esta manera podemos decir que hay seres de tipo unidimensional que únicamente perciben el mundo a través de una sola dimensión, como puede ser ese tipo de criaturas, como una lombriz, como un caracol, como una oruga, que de hecho, pues bueno, únicamente perciben su mundo como si fuera un plano, ¿no? Es decir, de forma bidimensional, ¿no? O unidimensional, mejor dicho, perdón. Bueno, también tenemos los seres bidimensionales que ya no solamente perciben, sino que también tienen obviamente sensaciones, o sea, tienen percepciones, visualizan el mundo, escuchan el mundo, perciben el mundo exterior, pero también tienen sensaciones, ¿no? Nosotros hemos visto, por ejemplo, como un perrito, pues salta de alegría y prácticamente parece que te sonríe cuando está contento, cuando lo tratas bonito, cuando le das amor, pero cuando le dan el palo, lo tratan mal, este perrito lo tiran a la calle, pues el perrito también siente y se ve en su expresión, ¿no? Y no solamente el perrito, obviamente los mamíferos en general, ¿no? Entonces los mamíferos no son como dicen, ay, pues son criaturas que no sienten, no, todo lo contrario, sienten y sienten más que incluso que muchos humanos, ¿no? Entonces hay que cuidarlos, son seres bidimensionales. Tenemos los seres tridimensionales, obviamente pues ya nosotros que tenemos además de percepciones, sensaciones, también tenemos cierto grado de razonamiento, ¿no? Aunque ya a veces como que parece que lo estamos perdiendo también, ¿no? El raciocinio, ¿no? Entonces somos seres de tres dimensiones. ¿Por qué? Porque además pues percibimos el mundo a través de nuestros cinco sentidos, lo podemos ver, lo podemos tocar, lo podemos sentir, lo podemos escuchar, en fin, los cinco sentidos, ¿sí? Pero también hay que decir que existen también seres de dimensiones superiores. Una persona que, por ejemplo, ya tiene la capacidad y la habilidad de manejarse, de moverse en la cuarta dimensión, se puede decir que es un habitante también de la cuarta dimensión. Hay seres que viven en esa región, que ya ni siquiera se asoman por este mundo, ¿no? Ya este mundo les parece muy denso, ya no se,
Ya no, hace muchos miles de años o cientos de años que estos seres de luz prefirieron quedarse en esas islas, en esos templos, en esos lugares que inclusive están interactuando con nuestro cuerpo físico, perdón, con nuestro mundo físico, ¿no? De tal manera que, pues de repente uno ve una montaña, ¿no? O ve un centro arqueológico ya en ruinas, o una montaña que aparentemente pues nada más es una parte de la geología del lugar, pero resulta que en esta otra región, pues ahí existe un recinto sagrado, un templo, o existe, por ejemplo, también este, otro tipo de naturaleza, ¿no? Que ahí, pues, aparentemente parecía un desierto, a lo mejor en la otra dimensión, pues resulta que es un vergel, ¿no? Un oasis de abundancia, ¿no? Bueno, aquí estamos lo que ya hemos citado, las diversas dimensiones, de las cuales pues también vamos a hablar más ampliamente en otra ocasión, pero bueno, ya la ciencia, como decía, pues no solamente ha logrado aportar pues testimonios, digamos, en la propia teoría científica de lo que es la cuarta dimensión, sino que grandes autores, grandes maestros, grandes sabios, como el caso de Albert Einstein, pues desarrolló una ecuación, ¿no? Que precisamente nos habla de que no todo es materia. Él dice que la energía es igual a la masa por la velocidad de luz al cuadrado. Y de esa perspectiva, de esta fórmula, se puede decir que un cuerpo físico puede penetrar en otra dimensión, viajar a otra dimensión, abandonar inclusive el mundo físico, ¿no? Y eso, pues bueno, esta famosa teoría de la relatividad formulada por Einstein, pues acerca mucho, ¿no? A este aspecto dimensional. ¿Qué más? Obviamente, pues otros autores dentro de las física y de la matemática, pues nos han aportado también muchísimo, ¿no? Por ahí había un chico de la India, Rajanukan, Rajanukan, ¿sí? Que precisamente pues hace o devela fórmulas matemáticas que nos hace referencia al hiperespacio. Imagínense, ¿no? Ya los científicos nos están hablando del hiperespacio, cómo poder penetrar, cómo poder viajar a través de la velocidad de la luz. Y bueno, aquí también tenemos estas teorías que ya plantearon Einstein y Hinton, en donde, bueno, se expandieron el concepto del espacio euclidiano, donde únicamente había tres dimensiones, largo, ancho y alto, que bueno, básicamente esto es lo que nos plantea perdón, Euclides, lo que es la conexión de dos puntos produciendo una línea, lo que es la prolongación o proyección de una línea que se convierte en un plano, lo que es la proyección del plano que se convierte en un sólido en las tres dimensiones, y lo que es la prolongación o proyección de ese sólido en lo que se conoce como el hipersólido, ¿no? La cuarta dimensión. ¿Sí? Entonces ya la ciencia de la física, de las matemáticas, la física cuántica, etcétera, pues ya da testimonio de todo esto que pues en el pasado era sencillamente eh, motivo de estudio de la teología, ¿no? Es decir, los aspectos metafísicos. Bueno, también algunos de los grandes inventos que han permitido el descubrimiento de esas otras dimensiones, pues es este caso el acelerador de partículas, ¿no? Hay uno allá en Francia, ¿no? Concretamente, me parece otro también en Alemania, si no me equivoco, otro más en Estados Unidos, en fin. Estos aceleradores, pues bueno, es donde precisamente van incubando, pues digamos, este desglose, ¿no? De la energía, ¿no? Y se han encontrado precisamente este tipo de partículas, como es el mesón K, el neutrino, que definitivamente violan las leyes de la gravedad, los aspectos de este mundo tridimensional, y con ello pues ha atestiguado de que hay otras dimensiones, ya no solamente la perspectiva del esoterismo, sino desde la misma ciencia, ¿no? Bueno, y un aspecto muy importante dentro de todo eso que estamos estudiando es cuando hablamos de esta región, la cuarta dimensión, pues también tenemos que hablar de eso que es la memoria de la naturaleza. Los registros akáshicos, así como nosotros tenemos una memoria y recordamos lo que nos ha pasado, lo que hemos vivido, cuando fuimos al parque, cuando fuimos a un determinado lugar, cuando fuimos creciendo y recordamos esas etapas de nuestra vida, desde niños, adolescentes, jóvenes, etcétera, la edad que tengamos,
Bueno, es lo mismo. Los registros akáshicos es la naturaleza, perdón, la memoria de la naturaleza. ¿Y qué encontramos en esos registros akáshicos? Pues todas las verdades, ¿no? Aquellas personas que quieren saber la historia de la humanidad, de las diversas razas humanas, que quieren conocer, por ejemplo, la vida de los grandes maestros, los iniciados, como Jesús, como Cagliostro, como Saint Germain, como por ejemplo Paracelso, que queremos de alguna forma descubrir su vida. Obviamente, si nos dan permiso, cualquier persona en un estado de meditación profundo pueden penetrar en esa memoria y recordar, por ejemplo, sus existencias anteriores. Qué maravilloso es poder recordar uno mismo los lugares donde ha estado viviendo, las familias con las que ha participado, lo que ha hecho en un momento determinado dentro de la historia de la humanidad, si le tocó ser alguna figura pública, o sencillamente qué hicimos, ¿no? Hay momentos en donde, pues, esto es importante conocerlo, porque como bien afirma un sabio, ¿no? El hombre que desconoce su pasado, pues se encuentra a merced de seguir cometiendo los mismos errores hacia su presente. El objetivo de los registros akáshicos, pues también es autodescubrir justamente, bueno, nuestra propia historia espiritual conectada con este mundo físico, con el tiempo, y precisamente pues descubrir pues cosas que tienen que ver con nuestro pasado, no solamente presente, sino también de aquellas existencias que hemos tenido, y aparte también citar que es una ventana hacia el futuro, ¿no? Entonces, es aquí en estos registros akáshicos en donde, pues, grandes seres despiertos, personajes con la clarividencia totalmente despierta, pues podrían ser, por ejemplo, las llamadas profecías, ¿no? Como el caso de Nostradamus, Edgar Cayce y muchos otros clarividentes, ¿no? Bueno, ya mencionamos los estados ginas, ya hemos mencionado que en esa posibilidad de viajar inclusive con el cuerpo físico en estado de suspensión, una persona puede ingresar a templos de luz, ¿verdad? Regiones superiores, bellísimas, además, prácticamente podríamos decir paraísos. Un segundito. Bueno, y eso es lo que se conoce como la ciencia ginas, ¿no? Los estados ginas, ya lo expliqué. También tenemos ya tecnología, además de todo esto que hemos mencionado, la llamada cámara Kirlian, una cámara que ya tiene muchos años, ¿no? Me acuerdo que se hizo muy famosa en los años 80, ¿no? Estaba en la secundaria, en los años 80. Esta cámara Kirlian, pues no es otra cosa más que una cámara que toma o que captura lo que es la energía bioelectromagnética, lo que es el campo vital o aura, ¿no? Que también se le llama, se le nombra de esa forma, el aura. Aquí vemos, pues, unas tomas pertenecientes a unas manos humanas, aquí están unas manos, y una hojita. ¿Por qué? Porque todos los seres vivos tenemos un campo bioelectromagnético, el aura, ¿sí? Todo, todo, incluso hasta las piedras, ¿no? Para ser sinceros. Obviamente, pues el campo bioelectromagnético de una piedra no va a ser igual al de una planta o el del ser humano. También es importante mencionar que no es lo mismo el campo vital, por ejemplo, de un humano común, corriente y cualquiera, y, por ejemplo, el campo vital de un maestro, ¿no? El campo vital de un maestro además adopta un color singular, que puede ser el dorado, puede ser diamantado, ¿sí? O blanco purísimo, mientras que en las personas comunes y corrientes, el campo vital va a adoptar la frecuencia vibratoria de su psiquis. Entonces va a tener correspondencia con lo que internamente carga esa persona. Una persona, por ejemplo, cuya característica psicológica, por ejemplo, la ambición, pues va a estar su campo vital adquiriendo tonalidades de un color amarillento seco, ¿no? ¿Sí? Un amarillo descolorido. Una persona, por ejemplo, que es muy lujuriosa, que tiene, pues, está atrapada por el yo de la lujuria de forma terrible, pues su campo vital va a ser de un rojo sanguinoliento. Una persona muy mística, por ejemplo, va a tener un campo vital de color violeta, ¿sí? Hermoso, ¿no? Porque es una persona que está en un profundo misticismo, ¿sí? Entonces va a tener esa correlación, su campo vital. Pero pues también decir que pues muchos de los grandes seres científicos, genios que en el mundo han sido, por ejemplo, el caso de Leonardo da Vinci, pues podemos decir que gran parte de su inspiración
la obtenía, ¿no? Gracias a esta capacidad de penetrar en otras dimensiones de la naturaleza. Por eso que vemos que se adelantó muchísimo en su tiempo, ¿no? Los aviones, los paracaídas, los helicópteros, ¿no? ¿Sí? Bueno, también podríamos decir lo mismo de Julio Verne, ¿no? Este prolífico escritor, que pues la gente lo considera el padre de la ciencia ficción. Realmente fue un ser que percibió, ¿no? Lo que iba a venir en el futuro, de tal manera que pues, prácticamente sus libros son visiones de tiempos que ya nosotros estamos viviendo, lo que hemos vivido, como el viaje de la Luna, ¿sí? De la Tierra a la Luna, como por ejemplo lo que es el viaje en submarino, ¿sí? Viaje al centro de la Tierra, bueno, es algo que está ahorita todavía en evolución científica, estas máquinas que puedan penetrar con tripulantes al interior de la corteza terráquea y bueno, pues descubrí pues que también existe una humanidad y existe un hueco o una cavidad, ¿no? Una oquedad en el centro del planeta que además pues tiene rica vida mineral, vegetal, animal y humana también, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues todo esto está aquí condensado en estos textos, en estas obras, en estas novelas de Julio Verne. Y también podemos citar el caso de Nostradamus, ¿no? Con sus famosas centurias, ¿no? Que inclusive pues nos hablan de todo este tiempo presente que hemos vivido, la Primera, la Segunda Guerra Mundial y pues muchas otras cosas, ¿no? Que han pasado a lo largo de la humanidad. También podemos decir que los grandes genios de la música, ¿no? Han tenido su inspiración en esas regiones de luz y que se puede decir que estas creaciones pues son realmente sinfonías eh, totalmente llenas de una espiritualidad trascendente, ¿no? Que nos conectan inclusive con estas dimensiones de luz, ¿no? Podemos citar el caso de Bach, Beethoven, Mozart y muchos otros que tuvieron también esta pues gran oportunidad de ponerse en contacto con el mundo de las esferas, ¿no? Con la música de las esferas, la música dimensional, ¿no? En pocas palabras. Bueno, pues aquí también podríamos citar el caso de la famosa maldición de la tumba de Tutankamón, cuando este famoso explorador inglés, Howard Carter, pues viola el sello de la cámara que tenía una advertencia y bueno, pues entraron estos exploradores ingleses, pues sin ningún respeto, prácticamente profanando, violando y saqueando, pues esta tumba, como de hecho lo hicieron, y luego pues misteriosamente fueron muriendo, uno a uno, todos los que participaron pues de esta expedición, ¿no? Entonces, diría la gente, no, pues es que había una especie de parásito, una especie de virus, el polvo, el hongo que estaba acumulado durante tantos años, y pues fue una coincidencia que pues la gente que fue, pues se enfermó y murió, ¿no? Pero no, realmente pues había una maldición, ¿no? Porque estas maldiciones lo que hacen realmente pues es que ponían custodios o guardianes a elementales de la naturaleza. ¿Y qué pasaba? Pues que estos elementales pues se encargaron precisamente de manipular, eh, digamos, los elementos de la naturaleza y propiciaron que pues muchas de las personas se enfermaran y murieran en un lapso de tiempo pues prácticamente casi todos, ¿no? Este famoso sello que fue totalmente destruido, sin ningún tipo de respeto, sin ningún tipo de veneración. Y bueno, pues dentro de todo esto que estamos planteando hay una parte práctica que vamos a ir aprendiendo, que es precisamente el desdoblamiento astral, la salida en astral, que además, pues digo, principalmente, ¿para qué nos sirve la salida en astral? Pues es un sistema, primeramente, para conocernos a nosotros mismos, para explorar esa parte dimensional, regional, divina, o dicho de otra forma, pues para poder explorar el mundo de Dios, ¿no? Las diversas regiones de Dios, ¿no? Y pues bueno, de esto ya hablaremos la próxima conferencia. Por el momento, pues hemos terminado, hemos concluido y pues bueno,